Volien un espectacle de màgia que fos molt visual, sense parlar, només musical i res més. I la durada van marcar, ara no recordo si era uns 30 minuts o així, perquè s'havien de fer diversos passes i buidar tot aquell teatre i tornar-lo a omplir. I realment tant el mag com les dues ajudants van fer una feina fantàstica, perquè fins i tot físicament era dur, era un espectacle que era dur i fer bastantes sessions. Vam fer servir ballarins o actors perquè era més fàcil que agafessin la idea que un mag que no està ni acostumat a les 4 funcions diàries ni està més per la cosa de manipulació, de màgia i tal, i és complicat, i llavors li havies de fer veure que allò era un altre món i una altra visió molt diferent. I aleshores, clar, la màgia és una cosa que no és fàcil, i als principis tot anava una mica lent, i jo només anava sentint, això no sortirà, això no arribarem a temps, i jo els deia tranquils, que sí que arribarem a temps, i faltaven pocs dies i tothom estava supernerviós, i això no sortirà, i això no sé què, i després, el dia de l'estrena, va anar tot rodat, i a partir de llavors cada dia perfecte, llavors ja van estar contentíssimes i contentíssims tots, i a vegades passa aquestes coses, no? Quan muntes coses una mica importants de màgia, les demandes són increïbles. Aquestes coses, què passa? Que jo sóc un que vinc de fora amb un gran muntatge com és PortAventura, en el que hi ha els directors artístics i tal, i tothom, aquesta gent, per ells ets una mica un intrus que vens en allà, i això sempre és difícil. I llavors la màgia, has de saber de màgia per dirigir qualsevol cosa. I, esclar, ells són directors artístics que molts volien posar molta cullerada, i jo també em deixava a vegades que em diguessin coses i tal, que estava molt bé. Però, clar, quan toca la màgia dius, no, és que això no és així, és que la gent es pensa a vegades que amb màgia es pot fer tot i tal. Jo recordo com a anècdota, que ara suposo que ja es pot explicar, ens demanaven coses per fer amb màgia per la inauguració de les Olimpiades. Nosaltres els hi vam donar algunes idees, però ells volien, per exemple, que amb màgia, a veure si els hi podíem muntar que a l'estadi de Montjuïc, un estadi sense sostre, un estadi obert, que en un moment de la cerimònia aparegués un cavall real amb ales volant amb el Miguel Bosé a sobre i que aterrés al mig de la pista perquè el Miguel Bosé llavors cantés una cançó allí, màgicament, que no es veiessin cables ni es veia res. Vam dir, home, es poden fer moltes coses amb màgia, els miracles ja són una mica més difícils, ¿no? Yo estaba en casa tranquilamente y en el periódico había un artículo donde se buscaba artistas para trabajar en PortAventura. Por aquel entonces tenía 25 años, un casting que para mí fue terrorífico porque nos incluyeron directamente en el casting para actores y, claro, nosotros ilusionistas nos manejamos con otro tipo de herramienta. Nuestro cuerpo es comunicación, pero básicamente trabajamos efectos de magia, ¿no? Como tienes que hacer el casting de actores y en un momento dado te dicen en una sala donde estamos 50 personas, tenéis que comenzar siendo un cigoto, pues imagínate la cara que se nos pone, ¿no? Anava i venia cada dia a PortAventura, o sigui que me'n vaig fer un fart i els ratos que teníem lliure em deien que pots provar totes les atraccions que vulguis, perquè jo sóc anti-atraccions, perquè sóc un acollonit, i mai a la vida vaig pujar al Dragon Khan ni res de tot això. Fue la primera vez que salí a vivir mi propia experiencia vital, ya no volví nunca más a casa. A partir de ahí ya fueron otros derroteros, acabé aquí en Madrid y aquí sigo. Ya tenía un bagaje, evidentemente, ya había hecho magia, pero magia participativa, mezclando la magia con el humor. Mis dos grandes referentes fueron Pepe Carroll y Juan Tamariz. Se puede y se debe hacer trampas. Esa es mi escuela, pero nunca me había enfrentado a un espectáculo de grandes ilusiones. Entonces sí que me lo tomé como una época de aprendizaje, sí que me había puesto tiempo para decir va a ser solamente un año para saber cómo funciona todo esto y nunca había hecho un espectáculo de grandes ilusiones. El formato es totalmente diferente, todo lo tienes que hacer mucho más grande. Y era un espectáculo que además iba a un ritmo tremendo, o sea, hacíamos una gran ilusión, pasábamos a otra directamente, el ritmo era increíble y muy agotador a veces. Son muy difíciles las grandes ilusiones, a veces. Jo vinc del món de la mecànica, jo soc mestre industrial mecànic, ¿vale? És un títol que ara no existeix.
I aquí estan el meu pare i la meva mare, de molt joves. El meu pare feia màgia, i les sales de festa, els llocs d'esbarjo anaven a saco. Hi havia molta feina. L'afició a la màgia sempre hi ha estat. Un dels xocs que va vindre va ser el Fu Manchu. Feia veure que era xino. Això ho ha fet molts. Això ho va fer el meu pare, ho va fer un altre mag molt famós que era el Li Chang. Utilitzaven la idea de xino perquè això li dona una màgia exòtic, no? Màgic, no? I el nom que li vaig posar de Fu Chang era per Fu Manchu, que ha sigut un dels grans creadors de la història de la màgia, que eren 5 generacions de mags holandesos i argentins. I Fu Manchu, que va ser l'últim d'aquestes 5 generacions, ell era argentí i que va crear una botiga que encara existeix a Buenos Aires, que era el Bazar de Màgia, i llavors per Fu Manchu, i el Chang per Li Chang, que ha sigut el gran mag xinès català, amb el que jo he actuat i tot, i vam ser molt amics. En el momento en el que haces todo repetitivo, tienes que hacer un esfuerzo cada vez que lo hagas, no de la sensación de que suena enlatado, ¿no? Aunque no estés diciendo nada, da la sensación de que lo estás haciendo robotizado, ¿no? La gente debería tener la sensación de que lo que está viendo, lo está viendo por primera vez. Por lo tanto, tú tienes que hacer un esfuerzo también para cada cosa que estás ejecutando, de la sensación de que también lo estás haciendo por primera vez. Ell allà, després de fer no sé quantes actuacions va fer, vulguis o no vulguis, per molt bon artista que siguis, passes a una mica més mecànica, ¿no? La parte repetitiva tiene una parte buena, y es que cuando ya lo tienes todo totalmente controlado, la técnica la tienes muy bien controlada, ya lo puedes hacer casi con los ojos vendados, ya te puedes permitir el gusto de disfrutar de otras cosas, de mirar al público, de fijarte en esto, de sonreír, de manejar un poquito más los tiempos, de jugar de otra manera con las partenaires, y eso es muy bonito. Todo viene en la cabeza, es disciplina, única y exclusivamente disciplina. Yo soy muy disciplinado. Otra de las partes negativas que tiene lo repetitivo es que a veces puede haber también un exceso de confianza y puede haber en algún momento algún error, que los ha habido siempre, ¿no? Jo des de petit volia ser músic, concretament volia ser estrella del rock, però això és una cosa que després s'aprèn que no és tan fàcil. Jo volia ser músic, em volia dedicar a la música. Mentre vaig anar aprenent coses de la música, me vaig donar compte de que només amb la música no n'hi havia prou, havia de saber com funcionava, com aconseguir portar a la gent el que jo podia fer, el que jo podia tocar o el que jo podia interpretar en aquell moment. També m'interessava molt el teatre. I això va derivar en que en aquella època era molt difícil trobar informació de com fer sonar un equip de so, com fer sonar un equip de guitarra, com portar tècnicament un espectacle endavant, no? Aleshores, també la formació reglada era diferent o menys accessible que ara, i em vaig haver de buscar la vida com pràcticament tota la nostra generació. Això va portar que fes moltes feines d'aprenent, com es feia abans, anant amb un equip de so i recollint cables, ajudant, i d'aquesta manera vas aprenent i vas formant-te una miqueta sense estar format a nivell oficial, diguéssim. Port Aventura necessitava gent. Quan vaig explicar una mica la meva experiència laboral relacionada amb els espectacles, evidentment, el primer que van fer va ser portar-me al departament d'espectacles, i allí vaig començar. Jo havia ajudat a crear espectacles de màgia, però mai havia creat un espectacle tan gran com per això. I quan et trobes, el que et dic, gent que et va una mica a la contra, això no agradarà, això no sortirà. Després això a la tele m'he trobat molt, perquè he estat d'assessor, per exemple, durant 3 anys amb el Màgic Andreu, des del seu primer programa i tal. Avui el tenim aquí. Senyores i senyors, l'increïble Selvin i companyia. Gràcies. Bé, molt amables, i com els deia, el Màgic Andreu, tinc molt de gust en presentar-los aquest nino. M'acaba d'arribar del Benhaven Museum d'Estats Units i té 150 anys d'antiguitat, està perfectíssimament ben conservat. I quan vam fer el primer programa, que va ser rècord d'audiència, i per això ja vam estar 3 anys en això, les productores, ajudants de productora i tal, això no ho veurà ningú, això no agradarà, això no sé què, o sigui, quan ets un que vens de fora a alguna cosa sempre és difícil, però un cop superat això i veient que funciona, la veritat és que va ser per mi una experiència
fantàstica i molt bona. El parc s'hi va posar molt bé, no hi va haver problemes. Els tècnics que hi havia van funcionar molt bé, eren molt professionals. El Temple Màgic es va començar a muntar l'espectacle de màgia de grans aparells, on la direcció la portaven dues persones nacionals, diguéssim. Hi ha una cosa curiosa, que és que com que jo havia fet tot el guió, fins i tot hi ha algun joc inventat per mi aquí, jo sóc de la societat d'autors de sempre, tant per la màgia com amb els meus ninos de ventriloquia i els diàlegs, estic registrats des de que tenia 14 anys. I això ho vaig registrar, aquest guió. I va passar una cosa molt curiosa, que durant 2 anys vaig tenir uns ingressos importants de la societat d'autors d'això, perquè, esclar, ells pagaven molt autors, fins que al cap de 2 anys la societat d'autors em diu: escolta'm, saps què hem vist? Que la màgia no té que generar drets d'autor, per tant, ja no en cobraràs mai més res. I van decidir que no, perquè com que hi havia, clar, entremig hi havia efectes de màgia clàssics de tota la vida, però esclar, allí hi ha un guió creat, que és el que hauria de generar. Llavors, res, la màgia sempre està molt complicada, no sé que hi hagi molt guió, molt diàleg, llavors sí que t'ho deixen, però si no, no et deixen. I en Morrison, que era l'altre encarregat del muntatge dels grans espectacles de màgia. I això era una línia molt local, diguéssim, és a dir, aprofitem el talent local per vestir un gran espectacle de màgia o de grans aparells. El director artístico en aquel entonces era Morrison, Maverick. ¿Vale? Fue mi director artístico y, bueno, en cuanto vio el casting luego ya más personalizado en el que tenía que hacer algo de magia, dijo: quiero a este tipo. Y para allí fue. Cuando hagas cuando hagas esto, me mosqueo, Así empezó todo, así empezó toda la aventura. 3 meses intensos de ensayos y a partir de ahí se abre la temporada y a vestirse de chino y a pintarse de chino rollo Jeff McBride cada dia. Aquesta va ser important pel lloc que era, que sabies que allò ho volia moltíssima gent. A lo millor doncs, una sala d'espectacles a la que havies fet alguna cosa que particularment tu n'estaves molt orgullós, ho veurien no sé quantes, mils. Al canvi, en PortAventura sabies que ho volien milers de persones, no? Això potser era la diferència, no? Però és que hi havia sales de festes per tot Barcelona. Jo actuava molt a una sala que es deia Geòrgia, al carrer Pelai. Jo quan actuava junt amb algun altre artista, que no era jo sol que actuava, i amb artistes internacionals. Pensa que era una sala que actuàvem a diari i jo feia contractes de 2 o 3 mesos actuant a diari i a diari teníem 300 o 400 persones de públics cada dia, que anaven cada dia. Tot això ara és inimaginable, vull dir, ara que la gent surti és tan difícil i és que no hi ha, a part que no hi ha on anar, vull dir, abans la gent sí, també anava a sopar en un restaurant que estigués bé i tal, i després anaven a alguna sala. Ara això s'ha acabat. Morrison me dijo: oye, necesitamos meter a un tipo para suplirte y para doblar funciones. ¿Tienes a alguien conocido que se parezca a ti, que tenga más o menos la misma altura, mismo? Y yo por aquel entonces me vino directamente Arcadio, que era un buen amigo. Le llamé, le dije: oye, ¿te apetece venir a vivir esta experiencia? Fíjate, Arcadio era peor todavía el tránsito que tenía que hacer, porque él venía de la magia de cerca, era un experto en magia de cerca, y directamente de ahí hacer un espectáculo de grandes ilusiones, pues imagínate. Vino encantado. Murphy es el que hizo el casting. Se hizo un casting para Mago en PorAventura, él se presentó. En ese casting, el director artístico fue Morrison, que es el mago, vale, el mago que trabajaba en aquella época en PorAventura, que todos conocemos, que en paz descanse, el maestro. Sí. En los magos le llamamos el maestro. Necesitaban un mago porque venía la temporada de verano. La temporada de verano se duplicaba los pases, hacía mañana y tarde o algo así. Entonces yo entré directo. O sea, yo tuve una reunión con Murphy y Morrison y yo entré directo, yo no hice casting. No sé si et sona, aquest és el que ho va fer sempre, el meu espectacle. Vale, este es un actor y yo no le conocí, y este fue un actor. Luis Miguel, jo diria que és, sí. Un ballarí, sí, que mai havia fet res de màgia ni cap relació amb la màgia en absolut. Me dijeron que lo hacía muy bien, ¿no? Que era un personaje de mago, pero claro, luego al cambiar Morrison, al meter un mago, ¿qué ocurrió? Nosotros se metió una paloma de aparición,
Yo me acuerdo que incluso llegué a hacer manipulación de cartas. Claro, el mago lo que hizo es hacer más habilidad, ¿no? Claro. Y la experiencia con Arcadio pues fue maravillosa, imagínate. Éramos dos chavales que acabamos de salir de casa, vivíamos juntos, convivíamos con nuestra propia pasión, que era la magia. ¿Qué te puedo decir? Y años después seguimos siendo amigos, seguimos haciendo lo mismo y Arcadio pues, está haciendo ahora cosas a nivel internacional, ha sido premiado, ha sido muchísimo más disciplinado que yo. Era muy cabezón. No era tan joven, ¿eh? No era tan joven, ¿no? Hombre, vale, por supuesto, todos somos jóvenes siempre. ¿Cómo recuerdas? Buena época. Sí, buena época porque tú piensas que PorAventura en aquella época, a ver, ahora mismo con lo internet todo está todo el mundo sabe de todo el mundo llega a todos los sitios, pero en aquella época el hecho de, yo que soy de Burgos, ¿no? De un pueblo pequeñito, acabar en Salou, con otro compañero, con Murphy de Mago, haciendo un show en un teatro 3 veces 4 al día, eso era un privilegio. O sea, poca gente en aquella época en España podía hacer magia en un teatro para ti. Sí, y luego, pues, los dos solteros, Salou, claro, es una maravilla, ¿no? Muy divertido. PorAventura, el ambiente en aquella época de PorAventura, porque no sé si sabes que yo he vuelto a PorAventura, yo volví hace unos años. Llegaremos. No és el mismo ambiente, ja no és... I crec que aquest és un dels originals que havien comprat ells abans, que ja l'havien comprat als Estats Units. I ho tenien doncs, amb unes caixes que els havien arribat dels Estats Units i que no les havien ni obert quan vaig arribar jo. Les tenien allà que no sabien ni el que era, no sabien ni com anava. Piensa que el material que compraron a Estados Unidos es un material que en aquella época poca gente se lo podía permitir. Claro. Eso no lo tenía nadie en España. Material original, hecho, fabricado en Las Vegas. Claro, entonces yo me veía de repente que yo era un mago de close-up, yo era un mago de cerca en un teatro, con esas ilusiones, pues imagínate tú. Yo empecé de cero, empecé a aprender y a evolucionar, ¿no? Yo soy quien soy, siempre lo digo, gracias a PorAventura, ¿no? Yo he llegado a tener mis números de escena y mi potencial artístico escénico gracias ahí, ¿no? Cuando yo empecé el primer año, no me veo muy bien ahí, la verdad. Y esta caja siempre me ha dado una angustia muy fuerte por el riesgo número que tiene, que es que se caiga. Sí, tienes razón. De hecho, por eso se puso la chica agarrando. Esa chica está haciendo siempre peso. Me acuerdo que tenía que agarrar atrás. Yo una vez tuve un susto también con esta caja, sí. Sí. Cuando ves estas imágenes, me has dicho, no me veía muy bien. ¿Qué te despierta esto? Bueno, eso me despierta, pues eso. En primer lugar, veo que es un espectáculo que no lo dirigí yo. Vale. Con lo cual tengo excusa de lo que se ve que no está tan bien. Quizás aparece una paloma y ese día a la paloma le daba por ir volando hasta la última fila. Había que tener un plan B y tú, por medio del oído, seguir la música para clavar el final de ese número, por ejemplo. Que hi hagués algun joc, només un joc amb una mica de participació de públic, i vam muntar una cosa molt divertida amb un nen del públic. Vam anar variant algunes coses perquè després es va pensar de fer alguna cosa amb participació del públic, fem una cosa, un parell de coses que feien pujar la gent al públic i pues feia una cosa que estava molt divertida, d'una sabata, que grabàvem una sabata. La comedia que había con sacar a un niño, pedirle su zapato, hacérselo desaparecer delante de su cara, mientras el público observa todo lo que está pasando, y yo aparecía en el fondo del escenario con la zapatilla del niño perfectamente recuperada, bajaba las escaleras, le entregaba la zapatilla, el niño sonreía de nuevo y se volvía al sitio. Yo creo que era el acto más divertido porque había mucha interacción, porque había mucha comedia y porque también era muy mágico, ¿no? Era un efecto que estaba muy bien concebido, tenía unas fases muy bien determinadas, era fácil de ejecutar y ese era mi favorito sin duda. La magia ha evolucionado de una manera gigantesca, pero por ejemplo, esto que dices,
Esto del niño que era espectacular era la parte que más gustaba a la gente del show. La combinación del zapato quemado, luego te sentabas y aparecías detrás del público con el zapato ya entero, ibas donde el niño. Me acuerdo que le sacaba luego un chupachus también de la oreja. Sí, es una rutina incluso para recuperarla en los tiempos actuales. Muy interesante. La màgia aguanta moltes coses, moltes, perquè jo crec que és una mica com la música, que el directe jo crec que mai passarà de moda, perquè la màgia té moltes coses en contra, moltes. Vull dir, una és que la gent vulgui saber els secrets, que això és aquella cosa de voler saber els secrets, i sempre s'ha mantingut molt bé el dels secrets de la màgia, que a vegades poden ser nens, perquè els nens, com que tenen una lògica més senzilla, a vegades és més fàcil que et descobreixi un truc un nen que un enginyer, i t'ho dic a tu que ets enginyer, perquè van a lo senzill, i la màgia és una mica a lo senzill, i els ha de fer, no, home, no, com vols que sigui això així, no? O sigui, això passa també, aquestes cosas. Morrison dejó de hacerlo, se montó otro show antes de la Leyenda Mágica también, que se metió, no sé si te acuerdas de un juego que era con 2 palos, que ibas La levitación. La levitación, se metió ese juego nuevo también, yo estaba ahí, entonces ahí se metió otro mago para verano, y luego José Luis entró para hacer, porque se compartía el teatro, magia y luz negra. Sí. Y José Luis entró en la parte de luz negra como bailarín. ¿Cómo termina un bailarín clásico de repertorio haciendo un espectáculo de magia en Portaventura? Encantador, José Luis, encantador. Una persona, vamos, encantadora. Sí. Una persona aparte muy respetuosa con la magia y con lo que ha hecho. A mí me llamaba y me preguntaba qué te parece esto, yo tengo mucho respeto y yo le ayudaba, claro, en lo que podía. Sí. Yo nunca había pensado en ser bailarín y nunca había pensado en ser bailarín de danza clásica. Sin embargo, sí habías tenido siempre la vocación de ser actor. Yo estaba viviendo en Sevilla, en el Instituto del Teatro, pues teníamos unas asignaturas complementarias. Una de las asignaturas complementarias era danza clásica. Vale. Y fue ahí a donde conocí a la persona que supuso un punto de inflexión, que fue José Antonio Rivero, que fue mi maestro de danza clásica. Y aunque era un poco tarde para empezar la carrera de bailarín, pues la verdad es que fue José Antonio quien me animó a seguir más clases de danza clásica. Estuve trabajando como coreógrafo de una fuente cibernética que había en la Expo y que también instalaron, por ejemplo, en la Plaza de España en Sevilla, para la presentación de la mascota Curro. De pronto me veo en la escuela, en el hall, en los pasillos y por todas partes, colgado todos los anuncios de Portaventura y de que hay un casting y que lo iban a hacer en la escuela donde yo era profesor. Yo me tomé aquello como una especie de tránsito a la jubilación como bailarín. Yo ya había bailado, por ejemplo, en Parque España, en Japón. ¡Ostras! Estuve bailando. Vale. En realidad, los bailarines que íbamos a Portaventura íbamos a bailar, entre comillas, relativamente, porque solamente íbamos a bailar, digamos, en eventos como en Halloween o si había algún otro evento, alguna cosa así. Pero en realidad íbamos a hacer un trabajo de manipuladores de espectáculo de luz negra. 4 anys que vaig estar estudiant dansa contemporània, als estius anava a treballar a PortAventura, que va ser l'aventura de la meva vida, que el temple màgic és molt fred, com tu dius, el públic està allà i tu estàs aquí i el públic allà, però a més, no veus les reaccions, no veus si somriuen, si s'han dormit al pati de butaques, i aquells 3 estius jo treballava per estalviar, per pagar-me la matrícula dels meus estudis. Després ja a PortAventura vaig conèixer l'amor de la meva vida, em vaig quedar a Tarragona, vaig formar la meva família i vaig estar un parell d'anys més tota la temporada de PortAventura sencera i després ja quan vaig plegar, ja amb els 3 fills que vaig tenir, doncs ja vaig decidir que era el moment de crear la meva pròpia escola, que ja no... que esperàvem, i així ho vaig fer. I ara ja fa 14 anys que dirigeixo la meva escola de dansa, Estudi Gisel, a Cambrils. Jo a PortAventura vaig aprendre una cosa molt important, que és el que comentàvem abans. Si tot no funciona res. I això és un concepte que jo ara que em dedico a la música, per mi és fonamental. Si els tècnics, primer, no són bons, cosa que donem per suposat, però no estan implicats, no estan a gust i no fan el millor que poden fer per múltiples causes,
no funciona. Un concert no sona, una obra de teatre no és tan divertida o no és tan dramàtica perquè les llums no van a temps. És tot un conjunt. Si el conjunt no está bien ensamblat, no funciona. Y al mismo tiempo, yo empecé muy rápido a compaginar ese trabajo de PortAventura con impartir clases en 2 escuelas, una escuela en Reus y otra escuela en Tarragona. Y por ahí desahogaba también lo que era mi parte de profesor de danza. Pedí que me dejasen hacer una clase en PortAventura por la mañana y era que yo en los bailarines que querían venir. Y entonces venían bailarines, por ejemplo, de luz negra, no era obligatoria para bailarín, pero venían muchos bailarines. Venían bailarines de luz negra, venían algunos rusos que estaban en el espectáculo de los rusos, también venían algunos rusos a tomar mi clase. Luego también que algunos mexicanos también vinieron a tomar la clase. ¿Qué pasa? Pues que había un mago, había un suplente, un backup del mago, y había un suplente del mago. Vale. Pero, por si el mago le pasaba algo. ¿Qué pasó? Que el suplente del mago y el suplente del mago se indispusieron. Coger a un bailarín, hacerle una formación urgente, vale, y meterlo de suplente del mago. ¿A qué bailarín cogieron? Al calvo. Pero en aquella época sí, era mucha calidad, sí, claro, iba la gente, y me acuerdo que iba la gente a verme, mis amigos o mi familia, y alucinaban, ¿no? De repente entrabas al teatro, la música esa china te envolvía, ¿no? Te envolvía todo el show, ¿no? Era un show de mucho nivel en aquella época. Desde el punto de vista de ahora cambiaría casi todo, pero en aquella época era espectacular. Tú piensas que en aquella época el primer espectáculo que yo hice, yo no lo dirigí, ese espectáculo, yo estaba aprendiendo. Claro. El segundo seguí aprendiendo y luego La Leyenda Mágica, yo hice solo la parte mágica con un equipo de trabajo. Entonces al final siempre fue aprender. Claro. Pues yo creo que me cogieron por mi imagen, yo creo que dijeron, mira, el calvo le pones así, maquilla y es Jincho. A ver, tampoco es para tanto. Entonces, ¿qué hicieron? Pues nada, una prueba, pero una prueba que yo creo que no fue ni prueba. O sea, a mí me dijeron, venga tú, apréndete a hacer estos espectáculos, esta magia y estos juegos y tal, y vemos a ver cómo te desenvuelves y lo haces tú. Y yo lo único que pedí, recuerdo que en ese momento pedí vale, yo soy el backup, si hay un problema con el mago, yo voy a hacer el espectáculo de magia, pero lo que os pido, por favor, es que por lo menos una vez a la semana, para que yo lo tenga fresco, dejarme hacer un pase de este espectáculo. Lo entendieron perfectamente y en ese momento, pues yo, cada semana, pues yo hacía un pase. Y en Navidad no había espectáculo de luz negra. O sea, en ese teatro únicamente se hacía el espectáculo La Leyenda Mágica. Total, que bueno, gracias a esa confianza de Pep Berger, la verdad es que tuve la ocasión de hacer uno de los espectáculos para mí más bonitos y más entrañables del parque de todos los momentos, que era La Leyenda Mágica. Montaron un espectáculo que era La Leyenda Mágica. Que era Arcadio, que es un gran profesional, un gran compañero, una bellísima persona. En aquella época, acuérdate que no existía internet, no es lo mismo que ahora, que es muy fácil, incluso miras, quiero esto y lo compro, tuvieron que recurrir a mí. Vale. Vale, es que Arcadio, estamos mirando y claro, aquí pone caja lanzas de fuego, llamamos a las tiendas de magia y nos tratan como a tontos, porque no. Entonces yo dije, bueno, yo os puedo decir lo que es, pero yo tengo que formar parte de esto. Entonces yo acabé siendo director artístico de la parte mágica de ese show. Que era un espectáculo que yo había visto, yo lo había visto como espectador, que me había encantado. Se hacía la nieve de final, se llenaba el teatro de nieve, se metió varias cosas nuevas y se montó un show que era la Leyenda Mágica. En realidad fue Arcadio quien hizo ese espectáculo. Hice la parte artística mágica, pero también lo interpreté. No es lo mismo a veces dirigir un espectáculo que muchas veces ponerte a hacerlo. Nada que ver. Mucho más fácil interpretarlo. Sí, porque tú piensas que en un parque de atracciones se trabaja en equipo y por responsabilidades. Entonces, cuando se trataba de magia, era todo mi responsabilidad, ¿no? Entonces hubo mucha presión para eso, sacarlo adelante, hubo mucha presión y aparte luego yo lo tenía que hacer, ¿no? Me acuerdo que el show funcionó muy bien, pero yo acabé hasta aquí y ahí fue cuando me fui del parque ya, necesitaba ya desbloquear. Cambio de aire. Sí, total. Y que tuve esa experiencia maravillosa de pasar de ser un espectador, de ver un espectáculo maravilloso
súper mágico y súper bonito, entrañable, a estar viviéndolo desde dentro como mago. Sí, va muy rápido todo. Yo me acuerdo que se pidió el material que yo quería, entonces llegaba el material y yo tenía que manejarlo todo, ¿no? Cómo se monta, coreografía, sí es verdad que hay un equipo de trabajo, pero claro, cada uno hace lo suyo, entonces toda la responsabilidad. ¿Cómo va a funcionar esto? Es imposible, digo yo, sí, tiempo al tiempo, pero no hay tiempo porque había como 2 semanas, todo es muy rápido, todo era muy rápido y ya digo que antiguamente, no digo que fuera ni mejor ni peor, porque teníamos menos información para todo. Vale. En todo la parte creativa tenía que funcionar mucho más. Igual que ahora la parte creativa tiene que funcionar en hacer muchas cosas diferentes en muy poco tiempo, porque lo que hagas rápidamente es efímero. Pero bueno, básicamente sí, eso fue los últimos momentos míos de Por Aventura, los de la leyenda mágica. Y yo creo que esas son las 2 cosas más importantes que aprendí en Por Aventura: a trabajar en equipo y a saber cuándo uno está preparado para poder presentar algo dignamente. Lo recuerdo muy bien porque en los últimos 4 meses del año 99, el día y medio que tenía libre en Por Aventura lo empleaba para coger un avión, ir a Madrid y grabar, porque por aquel entonces me fichó Disney y hacía un programa en directo, y al día siguiente volví a coger un avión para volver a vestirme de chino y representar el misterio de Jinsu. Estamos en una era en la que quizás no queremos tanto al héroe, queremos más al villano, queremos mostrar las cicatrices. Yo creo que es la edad, también te lo digo, lo he dicho al principio, que es la edad. Ese es el trabajo del ilusionista, conseguir que el público te entregue las riendas para que tú le puedas guiar. Para eso hay que utilizar mucho psicología, hay que conocer también mucho al público. El público, según Steve Cohen, que es un mago neoyorquino, dice que el público necesita 3 efectos para perder todo su escepticismo. En el primero están en la alerta, precisamente están tratando de buscar una explicación, de pillar al mago. En el segundo se dejan un poquito cautivar, y es en el tercero cuando realmente te entregan las riendas para que tú les guíes. En el momento que tú consigues captar la atención y que ellos sean capaces de dejarse llevar, ya desaparece. Ya no quiero saber cómo lo hace. Simplemente quiero divertirme, quiero subirme a ese autobús que me está dando vueltas a la cabeza y que me hace disfrutar. Esa es la tarea real del ilusionista, conseguir eso, una energía colectiva en pro de lo que tú quieras contar. La venganza de Fu Manchu. Bueno, este espectáculo ha sido uno de los que más me he divertido de mi vida. O sea, pero de toda mi vida. Yo me lo pasaba pipa. Yo soy un bailarín clásico de repertorio, pero que como no encuentro trabajo de lo mío... En realidad este espectáculo era de Morrison. Vale. Este espectáculo era de Morrison. Y Morrison, lo que ocurre es que el parque no quería tener solamente a una persona en un teatro, en un espacio, quería tener siempre a alguien que pudiera sustituirlo. Y entonces, por eso hicimos una versión para mí. O sea, yo hice una versión del espectáculo de Morrison. ¿Quieres que te corte la punta? Rescata un poco tu vocación inicial de actor. Exacto. Sí, porque claro, una vez que se dieron cuenta de que el bailarín podía hacer el espectáculo de magia, pues entonces lo que hicieron ya al año siguiente, para el espectáculo normal, claro, era que los bailarines todos los bailarines del espectáculo de Luz Negra, por rotación, hacían el espectáculo de magia. Con lo cual se dieron cuenta de que un bailarín lo podía hacer. Si yo lo podía hacer, que no lo iba a poder hacer los demás bailarines, evidentemente. Entonces, ese espectáculo del misterio de Jinsu, después fue por rotación y fueron los bailarines. Lo que yo supongo que los magos reales en aquel momento sintieron un poco el intrusismo, pero bueno, funcionábamos así y lo conseguimos. Y además, con eso lo que conseguimos nosotros también es que en lugar de un día de descanso a la semana, ya teníamos 2 días de descanso. Yo estaba muy contento de ser artista en el parque y de tener mi contrato por cada temporada. Y yo sabía que después de cada temporada, pues a lo mejor tenía... Pero eso ha sido la historia de mi vida, hasta que luego ya me he hecho un poco más mayor y he querido buscar un trabajo más estable, que es en el que estoy ahora. Pero eso ya ha sido al final. Es decir, eso ya ha sido cuando ya has terminado tu vida de artista.
disciplina casi se consigue en la propia soledad de tu cuarto, ensayando delante de un espejo una y otra vez, donde las cosas salen bien. Cuando cambias el espejo, cambias el ensayo por la práctica, que son cosas muy diferentes. Ensayo es tú delante del espejo, es práctica, es cambiar el espejo por espectadores. Ahí es donde te das cuenta que hay muchas cosas y muchos factores que tú no puedes controlar. Te molestan los focos, te escuchas la voz y no te la reconoces, te pueden temblar las manos, o te sudan, o incluso hasta tartamudeas un poquito, porque todas esas cosas suceden en la parte de la práctica. Por eso es muy importante encontrar ese equilibrio en la soledad, aprender bien la parte técnica para saber que esa parte la tienes muy bien controlada. La verdad que fue maravilloso trabajar con él. Él siempre fue constructivo conmigo, siempre buen pedagogo, amigo, entrañable, positivo. Bueno, fue una experiencia para mí con Morrison, la verdad, el recuerdo que tengo con él y concretamente con este espectáculo fue de verdad maravilloso. No, que sin eso no soy ni chino ni nada, tampoco. Yo soy de Wisconsin. Sí, tuvo un problema de salud cuando estaba haciendo este espectáculo, que él lo hizo durante una semana, ni una semana, ni una semana. Y luego fui yo, y yo sí que ya luego no tenía backup. Sí, o sea, que no te podías poner enfermo, básicamente. No, yo era el único. Yo recuerdo que en ese momento yo era la única persona. No me gusta ser egocéntrico, ni nada, pero recuerdo que yo lo pensaba. Dije, ostras, es que la única persona que no se puede poner enferma en este parque en este momento soy yo. Yo hice todos los pases, los míos con mi equipo y los de Morrison. Con su equipo. Y luego ya cuando editaron un nuevo programa, ya adaptaron un poco más el programa a que solamente estaba yo haciendo los pases. Saulistir en mandarín significa cerdo agridulce. Arroz de delicia. No. Mujer misteriosa. Lo único que me acuerdo como anécdota es que mi ensayo general, ¿vale?, cuando yo hice en el 416, creo que ha sido la cosa más desastrosa que yo he hecho en mi vida. Nunca en mi vida yo creo que he hecho algo que haya fallado tanto por todos los lados. Pero si falla en el ensayo, significa que en el show, en la premiere, funciona. No, en este caso fue horrible, falló todo, fue increíble. Tuve muy poco ensayo, entonces fue todo eso. Y luego Morrison, que en paz descanse, tenía una manera de ser también que era uff. Hombre, hemos tenido muchísimas horas de ensayo. Él se sentaba, lo recuerdo perfectamente, en la grada y visualizaba cada uno de los ensayos. Estaba siempre muy atento. Era muy gruñón, le gustaba gritar, le gustaba decir esto está mal. Cuando las cosas salían también le gustaba mucho presumir. Cuando hacíamos las cosas bien, sacaba pecho diciendo estoy orgulloso de vosotros. Y al final se estableció también una amistad increíble. Ten en cuenta que veníamos del mismo mundo, el mundo del ilusionismo, y los magos vivimos prácticamente en comunidad, nos llevamos muy bien, intercambiamos secretos, anécdotas. Era mag i era bon mag, però era bon mag molt divertit, molt de participació amb el públic, o sigui, més de la conya, més una mica de la línia, diguem-ne, de Màgic Andreu i tal, que no un mag purista de gran manipulador i tal, tot i que les coses les feia molt ben fetes, però sobretot era molt divertit i molt apreciat dins del món de la màgia. Solo te voy a pedir un favor. Si el juego sale mal y la cabeza salta por los aires, a ver si en el aire con los dientes puedes coger la zanahoria. Un genio de la escena y un genio de la magia y un tío muy singular, muy original, muy divertido y muy agudo y muy inteligente, ¿no? Entonces, muy divertido. O sea, yo lo descubrí primero así. El juego no habrá salido, pero estas cosas de habilidad a esta peña le gustan mucho. Y luego descubrí la parte también humana de Morrison, justamente cuando trabajamos en el espectáculo La venganza de Fu Manchu, que yo descubrí que era un señor, o sea, fue un hombre que tenía un corazón que no le cabía en el pecho. Conmigo fue súper generoso, no se guardaba nada, me dio los mejores consejos que él hubiera podido darme, no me ponía ni una traba, no me ponía ni una mala cara,
me potenciaba todo lo que tenía que potenciarme. O sea, quiero decir, fue una experiencia de verdad genial. Entonces yo descubrí un ser humano enorme, ¿no? Antes te he dicho que una de las cosas que más aprendí fue en esa parte de aprendizaje, es precisamente eso, a saber estar dirigido por alguien que cada día te presiona para que las cosas salgan bien. Y yo creo que es con el tiempo cuando entiendes realmente ese pozo que ha dejado. Es con el tiempo, precisamente, cuando dices, soy lo que soy gracias a esta manera que tenía él de dirigir, de manejarnos y de solucionar en cualquier momento que había un problema con una sonrisa, un chascarrido o un chiste, porque Morrison era infinitamente divertido. Siempre estaba con alguna broma o con algún chiste o con una amplia sonrisa. Siempre le recuerdo con una amplia sonrisa, eso desde luego. Sobre todo yo tengo buenos recuerdos de esa época. No tengo todos los recuerdos, la gente que conocí, la gente con la que compartí, fue maravilloso, fue maravilloso. Había como más meeting, más conexión entre los artistas, ¿no? Claro. Ah, ese soy yo, sí. Correcto. Sí. En Licha, la gala esta de... Licha. Correcto, de Licha. Qué jovencito era, ¿eh? Esto lo monté yo mientras estaba en Por Aventura. Ajá, vale. Sí, mientras yo trabajaba en Por Aventura yo monté este número. Vale. Porque yo sabía que me iba de Por Aventura y tenía que hacer algo que estuviera bueno para salir y destacar. Y este número se empezó a trabajar ahí. Yo en el apartamento donde vivía en Salou. Yo siempre he querido volver al 416. Siempre, incluso anteriormente yo tuve conversaciones para hacer un show en el 416 porque me parece que la magia en el 416 es el teatro perfecto para hacer magia. Que está muy bien las burbujas, pero también un espectáculo de magia creo que en un parque de atracciones. De hecho, Solange y yo vamos a ir a trabajar este año a un parque de atracciones. L'Arcadio ara està amb la seva dona treballant a nivell internacional a tope, Y la magia encaja muy bien en el parque de atracciones. Y yo siempre he intentado meterla en el 416, pero nunca, no sé qué pasó. Y yo, el salón se trabaja mucho, es un sitio pequeño, no es un espacio para mí. Pero sí es verdad que el ambiente era diferente ya de Por Aventura. O yo ya era más mayor también y lo veía diferente, cuidado que puede ser también. Pero no notaba la época cuando yo hice China, el 416, China era China. China era China, está todo muy tematizado, cada cosa. Luego el parque, cuando yo volví, es un poco, ya China no es China, todo es un poco, ¿sabes? Sí. Antes hacían las convocatorias en el periódico, vi que había una convocatoria para el casting en Sevilla y me presenté y de ahí pues surgió todo. Sí. Y entonces me vine a Tarragona para trabajar en el parque. Yo estaba haciendo un espectáculo de pompas de jabón, el Babel Bow. Yo siempre he sido actor, ¿no? Pero también me di cuenta de que abrir horizontes, aparte de que yo siempre he sido un tío muy curioso y me gusta formarme y me encanta el trabajo en un teatro, estando fuera o dentro o en un lateral, me da igual. Me parece que todos los trabajos en un teatro son bonitos, ¿no? Entonces siempre he ido como preocupándome por formarme, ¿no? Y en aquella época había momentos en los que a lo mejor éramos 100 y pico actores en el parque. Si yo no hubiera ido a Por Aventura, yo nunca hubiera pisado un teatro tantas veces en esa época. Entonces, para mí fue un aprendizaje muy rápido, ¿no? A la hora de estar en un escenario, de mirar, de posar. Mira, digo que conocía a gente que yo aprendí mucho de mucha gente en Por Aventura, ¿no? Porque al montar tantos shows diferentes, aprendí de un bailarín, aprendí de un actor. Entonces, yo siempre iba aprendiendo de gente, ¿no? Hasta que yo me formé a mí mismo como mago. Claro que me ayudó absolutamente. Si no hubiera ido a Por Aventura, mi carrera hubiera ido por otro sitio, seguramente. Sí, i com a escola va ser fantàstica. Jo sé gent que va estar molt contenta. Sí. Jo ho recomano, per mi va ser una experiència brutal. Bueno, les taules les vaig agafar allà a base de repetir i de fer 5 espectacles diaris. No és el mateix que si fas un espectacle al dia, no? Cada vegada que hi ha coses que no acaben de sortir, tens l'oportunitat durant el dia de millorar-les, de que surtin millor, de treure-li suc i de poder disfrutar i gaudir del que estàs fent, que és un espectacle, ja no només com a ballarí, sinó com a artista, no? Obre molt els ulls i obre molt les orelles. Un lloc així és una font inesgotable per aprendre coses. Doncs t'has d'intentar formar en general. O sigui, si tu pots saber coses de llums, molt bé. Si pots saber una mica coses de muntatges teatrals, millor. Tu pots anar a una escola de so, a una escola de qualsevol formació tècnica i aprendràs moltes coses. Però arribaràs al món real, com passa sempre,
i aprendràs a funcionar amb el món real. Tu pots saber perfectament el que és un fader, com posar un compressor o com il·luminar un foco, però arribaràs a un lloc on no tens aquestes possibilitats, igual que et van descriure a l'escola, i ho hauràs de fer. I aprendràs d'un altre que porta més anys que tu, que et dirà, fes servir això. I diràs, caram, això no m'ho han ensenyat a l'escola. Yo creo que eso pasa en todas las profesiones. Todo es cuestión de actitud. Creo que son más importantes las actitudes que los conocimientos. Y en este caso, con 25 años, pude adquirir las dos cosas. Mucho conocimiento, posiblemente gracias a mi actitud. Entonces, si tuviera que enfrentarme a ese chaval de 25 años, hoy en día le diría, yo me quedo observando, creo que lo estás haciendo bien. Yo digo, yo soy quien soy gracias a Por Aventura, es así, yo lo reconozco, vamos. El que diga lo contrario es una escuela, vamos, es espectacular, ¿no? En aquella época, ¿quién trabajaba en aquella época en un teatro? ¿Quién trabajaba? Hoy en día todo es más fácil y todo el mundo tiene más medios para llegar a los sitios, però en aquella època era molt complicat, no? Una cosa és la formació que tu has de rebre, que és fantàstica, però tu et poses al món real i et diuen això funciona així. Llavors està en les teves mans de dir, aquí eres una esponja. Tot el que puguis ser esponja sempre serà bo pel teu espectacle. Como tenía muy claro que simplemente iba un año a coger experiencia, porque evidentemente cuando terminó un año me ofrecieron continuar, pero ya por aquel entonces, en esos últimos meses que estaba trabajando en televisión, ya me tuve que venir a Madrid, porque ya me ficharon también de Antena 3 y me fui a hacer un programa muy popular que se hacía por aquel entonces, que se llamaba Club Megatrix. No me quedó más remedio. Se quedó mi compañero Arcadio haciendo todo ese segundo año de funciones en el año 2000. Mira, la danza clásica o se hace o no se hace. No se puede hacer un poquito. Si a ti te gusta, eso te das cuenta, ¿no? Si te das cuenta de qué es lo que te gusta, ya por todas y hazlo. Jo vaig treballar molt a gust, vaig tindre la gent que vam tindre molt bon rotllo, no era cap de problema. Jo superfeliç, vaig ser molt feliç. Yo creo que han sido 9 o 10 años en Cataluña y en Portaventura que han sido de los más divertidos y de los más entrañables de mi vida. Una experiencia fenomenal. Yo la volvería a repetir con los ojos cerrados, sin ningún problema. Disfruta aquí, disfruta lo que estés, porque yo lo disfruté 100%. No solamente trabajábamos en Por Aventura, nosotros Murphy y yo hacíamos hoteles también, ¿vale? Hacíamos terrazas de magia de close-up, de cerca. ¿Vale? O sea, aparte de Por Aventura, teníamos una vida fuera de Por Aventura. Entonces éramos jóvenes, trabajamos en muchos sitios, así. No le diría nada más que disfruta el momento, porque es lo que hice, ¿no? 25 años y pues genial, ¿no? Con tu propio teatro, es maravilloso. Ya te digo que en aquella época ya poca gente tenía ese privilegio, muy poquita.